El domingo, el presidente López Obrador anunció que para reactivar la economía, su gobierno impulsará programas para mejorar, ampliar o construir vivienda en zonas marginadas del país. Esto, dijo, reactivará al sector de la construcción y generará empleo. De paso, las autoridades esperan que las condiciones de vivienda en zonas marginadas mejore. Veamos en contexto. Una de las medidas impulsadas por el gobierno federal para mitigar los efectos de la pandemia COVID-19 y reactivar la economía es la ampliación del programa de mejoramiento urbano. El presidente López Obrador informó que se entregarán ayudas para mejorar, ampliar o construir nuevas viviendas en 50 municipios del país. Es lo que permite reactivar más rápido la economía. Detalló que la SEDATU coordinará estas obras, que tendrán una inversión de 25,000 millones de pesos. Según el diagnóstico presentado este domingo por la SEDATU, 14 millones de personas tienen una vivienda de calidad precaria, es decir, están hechas con materiales precarios o viven en hacinamiento. El titular de SEDATU, Román Meyer, precisó que, aunque hay demanda de vivienda nueva, el principal rezago es en mejoramiento y ampliaciones. Además, el 75% de la población en México no tiene acceso a un parque en un radio de 500 metros y el 50% de las casas no tiene vialidades pavimentadas. La semana pasada, la SEDATU informó que se destinarán 3.661 millones de pesos a 114 obras de mejora urbana en 18 ciudades del país que presentan rezagos urbanos, medios, altos y muy altos, marginación, asentamientos informales y un alto rezago habitacional. Entre las ciudades seleccionadas se encontraban Tijuana, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Nicolás Romero y Texcoco, Tapachula y Acapulco. Meyer dijo que la próxima semana se ofrecerá información sobre el volumen de empleos que estiman generar a través de este programa. Punto y contrapunto. Y desde sus casas nos acompaña en esta noche Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Hola Lisa, buenas noches. ¿Cómo estás, querido Eder? Muy buenas noches Muy bien, a todas Lisa. y a todos. Buenas noches. Nos acompaña también Alfredo Lecona, activista y analista. Querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos y todos? Damos la bienvenida también de Sonora para el Mundo a Dolores Aragón, académica e investigadora. Buenas noches, Dolores. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a la compañera también. Y un amigo de este programa, Jorge Andrés Castañeda, analista de políticas públicas. Buenas noches, Jorge. Hola, Eder, buenas noches, saludos a todos y al auditorio. Pues iniciamos con este tema. El presidente López Obrador ha insistido mucho en que a partir de la reconstrucción y el mejoramiento de vivienda y de zonas urbanas, la recuperación de espacios públicos, se podrá reactivar la economía y dignificar espacios de muy alta marginalidad. ¿Tú qué opinas, Jorge? Pues mira, hay varios temas. A ver, en una parte el presidente tiene razón. Es cierto, la construcción es de los sectores con mayor efecto multiplicador. Eso es lo que quiere decir para que se generan más empleos y regresa la economía. Pero en un montón de otras cosas, para variar, nos están dando a tole con el dedo. A ver, la inversión pública cayó en este año 36,000 millones de pesos. 5.4% en términos reales. Pasó a 2.6% del PIB, cuando en la larga pesadilla neoliberal era como de entre 3 y 4,5%. Sí es fundamental invertir en infraestructura urbana y eso lo propusimos desde el Consejo Pensando en México en un gran proyecto de obra pública en el mediano plazo para salir de la crisis. Pero las cosas más urgentes son infraestructura de transporte, infraestructura de agua y de saneamiento. No se trata de hacer la autoconstrucción de la que habló el presidente y de que la gente construya sus propias casas, sino de sí lanzar un gran plan de mejoramiento urbano. Los 3,000 millones de pesos que menciona el secretario Meyer, la verdad es que son insignificantes en el gran esquema de las cosas para México. Se tendría que estar hablando de un programa de decenas de miles de millones de pesos. Alfredo, este planteamiento de reconstruir la economía de abajo hacia arriba, ¿a ti te satisface? ¿Crees que hace falta algo más? Bueno, lo que yo veo y creo que confirmo con este programa que se anuncia de mejoramiento de vivienda es lo que ya había comentado aquí en diversas ocasiones, que está tratando el presidente de adaptar los planes que él tenía, el discurso que él tenía y los proyectos del sexenio a la realidad del COVID, a la realidad de la crisis que vamos a enfrentar, que va a ser larga, no va a ser corta.
está tratando de darnos pedacitos de muchas cosas que ya venían proponiéndose, que ya estaban en el plan de este sexenio, y nos la presentan como una solución o una parte de la solución para la crisis. Yo coincido con Jorge que es insuficiente completamente lo que se ofrece, y lo podemos ver incluso en contraste de lo que ya nos habían presentado el año pasado, porque el año pasado, en noviembre, cuando se presentó justamente el Plan Nacional de Vivienda, incluso hasta en los diagnósticos ya hay disparidades con lo que hoy nos está diciendo el secretario Meyer. Por ejemplo, dice que hoy nos dicen que son 14 millones de viviendas que se encuentran en estado precario, ¿no? El Plan Nacional de Vivienda, cuando se presentó, nos hablaban de 9.4. Yo no entiendo esa disparidad en las cifras. No creo que esté relacionado, que tenga un diagnóstico que podamos relacionar inmediatamente con la crisis que se está viviendo, pero ahí ya hay una disparidad. Por otro lado, los 25,000 millones de pesos que por lo menos se anuncia también para estos programas enfocados en la vivienda, pues pongámoslos en perspectiva de lo que en febrero, este mes de febrero, el 13 de febrero, AMLO anunció. López Obrador anunció que se iban a invertir en general 200,000 millones de pesos para 1 millón de acciones de vivienda. Hoy estamos hablando de 25,000 millones de pesos, que representan el 13% de lo que anunció en febrero. Y todo en perspectiva, estos cachitos de 25,000 millones de pesos para un programa de créditos, 25,000 millones para el otro, 25,000 millones para el tercero, y ahora 25,000 millones de pesos para vivienda, son apenas el 0.1% del Producto Interno Bruto que le estaría inyectando, del cual estaría ofreciendo que se convierta en créditos, que se convierta ahora en mejoramiento para la vivienda, pero desde luego que es insuficiente para el tamaño de crisis que estamos viendo. Y todo esto se inscribe en esta negación de la realidad, que creo que es muy clara, y creo que la vimos hoy cuando el presidente de plano dice que estamos aplanando la curva 3 horas después de que los datos de su propio gobierno nos dijeran lo contrario. Lisa, ¿tú qué opinas? Pues como mis dos compañeros anteriores ya nos llenaron de todas las cifras que yo tenía apuntadas, básicamente haré una reflexión sobre la parte más bien política. Yo creo que hay una cosa que sí hay que darle la bienvenida, y es que esta es una de las pocas acciones en donde el presidente López Obrador está contradiciendo la acción, digamos, hegemónica de su gobierno, que es el tema de la austeridad republicana, o ya hay algunos comentaristas que la llaman la pobreza franciscana, ¿no? del gobierno de la República, y esta reticencia de reactivar la economía por la vía del gasto público. Entonces, por ahí me parece que un anuncio de estas características podría, ojo, en lo político, que no necesariamente en lo técnico ni en los números, dársele la bienvenida, ¿no? Es algo a lo que podríamos decir, vaya, hay una acción orientada a ir aumentando, abriendo la cartera del gobierno para reactivar sectores que ya lo habíamos dicho en mesas anteriores. Yo no sé si ustedes se acuerdan que estamos hablando del sector de la construcción, que genera más o menos 4 millones de empleos directos al año, más los indirectos. Entonces, por ahí yo veo esto como una estrategia de empleabilidad y como una estrategia, pues, de relativo gasto público a contracorriente de lo que el presidente pues ha anunciado en todas las demás de sus acciones. Lo que sí es que considero que evidentemente pues el demonio está en las letras chiquitas, y en esas letras chiquitas es importante hacer notar las contradicciones de las que habla Alfredo, o incluso estos gastos reales de los que hablaba Jorge al inicio, ¿no? Porque no dejan de enmarcarse en una economía en donde el gobierno está gastando muchísimo menos en términos reales de lo que estaba gastando en gobiernos anteriores, en una crisis que también lo hemos mencionado en muchas mesas anteriores. En el mejor de los escenarios va a significar una contracción del PIB del 6.6, y en los peores pues una contracción aún mayor. Entonces, ojalá que podamos revisar esas letras chiquitas, ojalá que se puedan resolver esas contradicciones, y que además estemos viendo justamente lo que mencionaba al inicio de este segmento, Jorge, anuncios muchísimo más significativos en las infraestructuras de gran calado, que además de generar empleos, pues lo que generan es beneficios sostenidos y valores agregados para la integración de otras actividades económicas o cadenas productivas, como podría ser, por ejemplo, el saneamiento de agua, olvidando, más bien sin olvidar, por ejemplo, que seguimos teniendo comunidades que no pueden hacer frente al COVID-19 precisamente por la escasez de un suministro corriente, potable y permanente de agua para poder protegerse y poder activar pues sus actividades diarias y económicas. Bien.
Dolores, evidentemente hay un consenso entre muchos especialistas de que la crisis no está siendo suficientemente administrada o bien administrada. Sin embargo, hace 2 días salió una encuesta en donde el 73% de la población aprueba la gestión de esta crisis, de esta coyuntura actual del gobierno federal, y el día de hoy el presidente anunció que hay una recaudación histórica en este mes de una recaudación de impuestos en Hacienda. ¿Qué opinas? ¿Qué está sucediendo en este país? A ver, yo preguntaría, ¿insuficiente para quién o para quiénes? Yo creo que esta forma de reactivar la economía con la mejor urbana pone aquí en el centro, voltea a ver a los olvidados, a las personas en condiciones de pobreza, que definitivamente son muchísimas en México. Por ejemplo, los estudios de la Oxfam hablan de hasta 23 millones de personas quienes no podían adquirir, por ejemplo, una canasta básica. Ese es el tema prioritario, el tema de la desigualdad. Y con este tipo de programas, el presidente indiscutiblemente está llegando a ese tipo de sitios, de lugares. México ha estado, por ejemplo, dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad. Esto según el Standardized World Income Inequality Database. Y también lo podemos encontrar en este estudio de Oxfam. Es decir, los millonarios mexicanos, ¿sí?, exceden y por mucho las fortunas de otros millonarios en otros países. Este es un tema definitivamente de abatir la desigualdad, y la forma de hacerlo en un momento de crisis, de pandemia, es precisamente así, de esta manera. Esta es una estrategia, obviamente, una reactivación económica por la contingencia sanitaria, y que presenta, obviamente, la SEDATU con 50,000 acciones de vivienda y proyectos de obra pública en más de 50 municipios adicionales, repito, adicionales. Ese es un trabajo súper importante, y creo que las cifras hablan por sí mismas. Por ejemplo, retomando los millonarios mexicanos, la cantidad de millonarios mexicanos creció 32% entre 2007 y 2012, justo en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, ¿esto impactó directamente, sí, en el combate a la pobreza? No, porque hemos visto las consecuencias de ello. Aquí tenemos que poner al centro del debate, abatir la desigualdad. Es un problema fundamental, es un problema que obviamente no se logra de la noche a la mañana, y creo que el presidente está haciendo lo que tiene que hacer en este sentido. Lisa, perdón, Alfredo. A mí me gustaría interrumpir. Sí, a ver, yo rapidísimo, porque creo que van a reaccionar igual Lisa y Jorge. Cuando decimos que es insuficiente, pues es insuficiente para el tamaño de la crisis, porque todo esto que hoy se está planteando, y ese era el objeto central de mi participación anterior, es que era algo que ya estaba presupuestado. El gobierno, el sexenio, ya estaba pensando en acudir a estas causas, que son loables, por supuesto. O sea, nadie se pelea con que tiene que haber mejoramiento de vivienda y que la gente tiene que acceder a tener vivienda. El problema es que en perspectiva, con el tamaño de la crisis, pues no es mucho. Es más, de los 383,000 millones que por año tendrían que estaba destinando el Plan Nacional de Vivienda para justamente este tema, hoy nos están nada más enseñando 25,000 millones de pesos. Jorge. Yo coincido plenamente con lo que dice Alfredo, y me gustaría mencionar un par de puntos. Me parece totalmente loable todo lo que comenta Dolores, pues estoy de acuerdo en todo eso, pero lo que necesitamos son acciones y ya no palabras. A ver, los programas sociales de los que hablamos el presidente, de que van a atender a la población más pobre, de hecho atienden a menos gente que los que atendían el gobierno anterior, con todo y su corrupción. El mismo Oxfam que mencionabas tú dice que los programas sociales dejan desprotegidos a la gran mayoría de las personas que están en situación más vulnerable ante esta crisis. Entonces, pues, más allá de las palabras, de las ideas y de los discursos, lo que falta hoy son acciones. Justamente como decía Alfredo, estamos ante un reciclaje de viejos proyectos que ahora nos están vendiendo que son para para hacer frente a esta crisis, cuando en realidad pues ya estaban ahí, y que no se hubieran ejecutado el año pasado simplemente era por incompetencia. Nos tenemos que ir a un corte. Este es un tema que da para muchísimo, pero vamos a darle continuidad. Por ahora, el presidente López Obrador no descartó un acuerdo nacional contra la violencia. ¿Sería una manera efectiva de combatir la inseguridad? Regresamos con este tema a punto y contrapunto.